la reforma, las leyes de reforma, ¿no? Que fue cuando empezaron a querer expropiarlos de sus territorios de una manera muy formal. Estos tres puntos están desarrollados de una manera muy abundante en datos, y el método, pues vamos a decir lo que es como la misma historia, que es entre el mito y la desmitificación, ¿verdad? Recordando las mitologías de Roland Barthes, los mitos contemporáneos de la sociedad contemporánea, ¿verdad? Más bien, Taibo trata de, o intenta, o desmitifica a personajes históricos, tanto de parte de los yanquis como parte de sus enemigos. Entonces, en esas tres partes que les digo, y el epílogo, ahí Taibo nos muestra una crítica a las historias de Sonora, que es donde se ve perfectamente dónde está el genocidio, ¿verdad? Los historiadores de Sonora han particularizado el hecho en pequeños fragmentos de la historia, ¿no? Unos adoptan a Cajeme, otros a Tetaviate, y luego la deportación de una manera aislada, pero integrando el estudio, ahí nos damos cuenta del genocidio, que en estos 40 años se asesinó al 62% de la población, y así se ha ido recuperando poco a poco. Y yo los invito a que compren y lean este libro, y le voy a pasar la palabra al maestro Taibo. Muchas gracias. Rescaté un proverbio navajo que dice: no se puede mirar el futuro con lágrimas en los ojos. Puede ser que sea cierto, pero lo que no hay duda es que las lágrimas en los ojos te ayudan a ver, crean una pátina sentimental entre el narrador y lo narrado, en la que pones no solo lo poco o mucho que has aprendido como historiador, como narrador, sino que tienes que poner el corazón. Los mexicanos hemos vivido muchos años con una versión adulterada de la historia, construida sobre la base de la legitimación priista del poder. Entonces, esta operación político-ideológica tiende a convertir el pasado en una pinche melcocha, ¿no? Donde todo se mezcla, nada tiene valor, nada significa lo que significa. Esta operación por borrar de la memoria colectiva de los mexicanos nuestra historia, pues tiene miles de ejemplos. Un monumento a la Revolución en la Ciudad de México, donde se supone que está enterrado Pancho Villa, y a unos cuantos metros está enterrado Carranza. Por eso tenemos temblores en la Ciudad de México. Y en otra pata está Plutarco Elías Calles, y a unos cuantos metros está Lázaro Cárdenas. Por eso los temblores son su puta madre, no sé. Esta reconciliación de lo irreconciliable para proclamarte heredero, ¿no? El PRI se proclama heredero de la Revolución Mexicana. Sí, heredero de Carranza, sí, heredero de Victoriano Huerta, a huevo, pero heredero de Pancho Villa, no mames, de veras no mames. Hay que tener muy poca vergüenza y un altísimo grado de cinismo para que un gobierno de ladrones, hijos de los 40 ladrones de Alibaba, expoliadores, gángsters, canallas, represores, se proclame heredero de Pancho Villa. Y esta operación es una operación además verdaderamente agresiva, porque incidió en prácticamente todos los espacios de la vida de todos ustedes. Todos ustedes fueron niños de primaria que asistieron a ceremonias aburridísimas en el pinche patio de la escuela, asoleados hasta la madre, oyendo poemas horrorosos, ¿no? Donde se pseudo recogía la imagen de algún héroe patrio, pero se recogía de una manera descafeinada, no había identidad, ¿no?
La mejor manera de matar a un héroe que cocinó el PRI a lo largo de todos estos años, pues era ponle el nombre de un aeropuerto, ponle el nombre de una estatua, ponle el nombre de una calle, ¿no? Conviértelos en nada. Hace meses discutí con un chavito, joven e inteligente, al que le pregunté, ¿y quién es Mariano Escobedo? Y me dijo, una calle en Polanco donde hay un chico de refaccionarias de automóviles gringas. Y tiene razón. El vencedor de Querétaro, el hombre que le hizo morder el polvo al imperio, ¿sí?, nos lo convirtieron en una calle en Polanco y en las refaccionarias gringas con un aeropuerto en Monterrey, ¿sí? Este proceso de quitarle filo a la historia se reconstruye y se reproduce una y otra vez. Soy un experto en ver falsas estatuas de Hidalgo. Llevo vistas como 250, ¿sí? En ninguna de las 250 Hidalgo tiene pistola. Y está vestido como mi mamá se vestía para las fiestas de disfraces de los años 50, con el famoso gabán, con un cortina aquí, un pedazo de cortinero amarrado, ¿no?, con aire de cura de pueblo medio menso, ¿no?, y desprovisto de la garra. Hidalgo en Chihuahua se reunió con las tribus a decirles, vuelve la guerra de castas, pónganse en armas. Hidalgo iba prisión por prisión en el camino entre Guanajuato y entre Dolores y Guanajuato, abriendo las cárceles. ¿Y qué decía? Está registrado. Decía, hijos míos, porque cura del pueblo al fin y al cabo, salgan, porque su justicia, y señalaba la Ciudad de México. ¿Dónde está la Ciudad de México? ¿Para allá o para allá? ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? Bueno, decía, su justicia, y señalaba hacia el centro virreinal, no es nuestra justicia. Han pasado 200 años y la frase de Hidalgo sigue siendo absolutamente nuestra. Su justicia, la de los Pinos, no es nuestra justicia. Hidalgo está vivo, coño, y nos lo quieren secuestrar. Nos quieren robar a un revolucionario que proclamó no solo la independencia, sino el contenido social de la independencia. Cuando se habla de Hidalgo en el libro de texto, nadie dice que hablaba 7 lenguas. Hablaba latín, claro, cura, hablaba español, desde luego, el idioma de la Nueva España, castellano, hablaba italiano y lo leía, porque era la manera de acercarse al Renacimiento, hablaba francés perfectamente, e incluso lo traducía, y llegó a traducir obras prohibidas por la Inquisición, como el Avaro de Molière, a ese nivel, porque era el idioma de contacto con las ideas de la revolución que venían de Europa. Pero además ese Hidalgo, van 4, hablaba otras 3 más. ¿Cuáles eran? Hablaba náhuatl, hablaba purépecha, hablaba otomí. Y tú dices, ahí está la clave. ¿En qué les habló a los 25,000 indios que reúne desde Dolores hasta Guanajuato? ¿Qué les dijo? Fernando VII, pues es medio pendejo, pero es un rey español, bueno, hay que... No, les dijo, ha llegado la revolución, saqueen las haciendas, abran las troncas y repartan el maíz, aneguen las minas donde existe el trabajo esclavo, libérense. Y este Hidalgo no llega hasta nosotros llega un Hidalgo descafeinado, desprovisto de contenido, empobrecido, ¿sí?, no el hombre de la rebelión. Y llega en la mayoría de los casos a pie, no a caballo, y era buen jinete. Y llega un Hidalgo blanqueado, desgalichado. Nadie cuenta la colegiatura de su primer año en la Universidad de Nicoleta se la gastó jugando a las cartas. Nadie cuenta que las denuncias de la Inquisición, que son maravillosas, porque estaba lleno de chismosos acusadores, dicen que Hidalgo decía que no creía en los Reyes Magos. Yo cuando leí eso dije, carajo, este es mi héroe, yo tampoco. Que había hecho una lectura crítica de la Biblia, que era profundamente religioso, lo era, pero al mismo tiempo era un racionalista y un libertario. Entonces, todo este mecanismo por despojarnos de la historia, que consiste en 1001 triquiñuelas. Durante años los despachos priistas en los gobiernos de los ministros tienen un Benito Juárez en la parte de atrás. Pero Benito Juárez ha empezado a enverdecer, porque de ver cómo meten la mano en los cajones, pues Juárez, que era la probidad republicana absoluta, que era de una honestidad rayana en la locura,
que no se paga su salario durante toda la parte de la huida hacia el norte en la guerra contra el imperio, que cuando en Chihuahua lo invitan a un baile las damas progresistas de Chihuahua, tiene que llegar el pobre Guillermo Prieto a decir, si el señor presidente pues no declina la invitación a bailar, y las damas de Chihuahua, sabiendo que Juárez era un gran bailarín, le dicen, ¿por qué? Y Prieto penosamente dice, porque el señor presidente no se ha pagado a sí mismo el salario durante 4 meses y tiene las botas repletas de agujeros, no puede salir a bailar. Y entonces las damas de Chihuahua, que para eso son damas de Chihuahua y de izquierda, le compraron unas botas a Juárez. Y las crónicas, que no son unas, son varias, cuentan que Juárez bailó durante 11 horas, pasodobles, cuadrillas, valses, sarao. El Juárez que nos han vendido es una letra muerta, es embarado, tieso, parece Robocop. El verdadero Juárez, este hombre que bailaba 11 horas y al que le cantaba el pueblo la paloma juarista en venganza contra el imperio, nos lo deslava, nos lo convierte en un retrato. Y luego llegan los panistas y quitan los retratos de Juárez, no puede ser que les dieron aire, ¿no? Y entonces el pobre Krill tiene ahí 28 retratos de Juárez en el pasillo, ¿no? Esta operación de restarnos la historia, de romper los hilos de identidad, pues es una operación verdaderamente cruel, de manera que el pasado se vuelve algo triste, tonto, insustancial, amorfo, y no un elemento de identidad. Hace 7 años, por casualidad, empecé a preguntarme qué sé yo de los yaquis. Y cuando respondí casi nada, me dio mucha vergüenza. Me dije, bueno, conozco las crónicas de John Kenneth Turner sobre los procesos de deportación y esclavitud. He leído algunas partes militares en el libro del Troncoso. Ojeé alguna vez algún otro ensayo, pero, ¿sabe? Estaba trabajando en aquella época en Sonora, en la historia de la campaña de Villa en Sonora, y empecé a recopilar material. A lo largo de 5 años recopilé y encontré nuevas fuentes y encontré nuevas versiones, y de repente hace 2 años vine a Sonora en un segundo viaje para ir a la zona yaqui. Recorrí las 8 comunidades, subí al Bacatete, bajé, fui a buscar la tumba de Cajeme, ahí lo sentí, vi la piedra vieja, vi los fuertes, las aguadas, y dije, en la madre, o la escribo esta historia o me muero. Hay que contarla, y hay que contarla porque la historia de esta guerra popular, que eso es lo que es, de 40 años, en los libros de historia tradicionales aparece como una línea y media. El porfirismo, línea y media dedicada a los yaquis, ¿no? Y luego, pues, las maldades de la deportación como un fenómeno aislado. Luego viene la revolución, se monta y la historia desaparece. Es cierto, hay trabajos y bien interesantes de historiadores locales. Hay los trabajos de Spicer que están muy bien, el antropólogo norteamericano, pero no había una idea de conjunto que dimensionara lo que tenías en las manos. Y lo que tenías en las manos era ni más ni menos que la que sería probablemente la guerra popular más prolongada que hay contra la dictadura de Díaz. Y además es el retrato por contrapunto de lo que es la dictadura de Díaz. Entonces, con este material en las manos, inicié una segunda investigación en mayor profundidad, buscando fuentes donde había ahí pedacería, material un poquito acá y allá, para tratar de armar la historia en su conjunto. Y cuando empecé a armarla, entonces sí, ya fue el desvelo. Yo soy un historiador obsesivo, me preocupa ir al detalle, a la minucia. A veces el detalle es más revelador que el marco general. Y conforme me iba calentando, iba descubriendo cosas sorprendentes, como que el general Sherman de la guerra civil norteamericana de repente dice: los yaquis son los troyanos de América. Dije, ay güey, de ese tamaño la valoración. ¿Cómo es que la tiene Sherman, un general gringo, y no la tenemos los mexicanos? ¿Sí? Y cuando la empieza a tener, empieza a quedar absolutamente conmovido, porque además la mascarada que se construye en tanta la guerra, la operación de desinformación, es brutal.
La guerra se explica en los periódicos de la capital, en los periódicos del país, en los periódicos de Sonora, como la guerra contra los salvajes. Y uno dice, espera, 1870, 1880, ¿quiénes son los salvajes? Porque en términos culturales, aquí en la tribu yaqui hay un altísimo desarrollo, una religión elaborada, compleja, apasionante, rituales, un elemento festivo. Son una tribu de agricultores con alto nivel de productividad, ¿sí? Son una tribu que nunca combate fuera de sus confines. No puedes decir son espoliadores, hacen incursiones, van a robar vacas a Sinaloa, ni madres. Los yaquis a lo largo de toda su historia solo combaten en su territorio, y solo combaten por la única y misma razón: frente a la invasión, frente al intento de desposeerlos de la riqueza del río. El río es la bendición y la maldición del pueblo yaqui, porque se convierte en un objeto de botín verdaderamente espectacular ante la mirada del progreso que elabora el porfirismo. Y el porfirismo dice salvaje. Y uno dice, espérame, güey, la democracia yaqui en 1880 es mucho más profunda que la democracia nacional. Estamos hablando de un país donde las mujeres no votan, donde no hay voto directo, hay voto delegado, o sea, nombras a un funcionario que a su vez recoge tu voto, donde los caciques dominan el proceso electoral. Eso es el porfirismo en términos democráticos, donde los gobiernos y las cámaras de diputados se eligen a dedo, ¿sí? Y en la tribu yaqui hay democracia. Los gobernadores de las tribus son elegidos democráticamente, las mujeres votan. Entonces, ¿quiénes son los salvajes? ¿Sí? En términos de la guerra, los que entran en las comunidades con cañones, ametralladoras, fusiles, masacrando comunidades, forzando la salida del río. Entonces empiezas a adquirir el panorama de lo que es una guerra popular. Y cuando lo adquieres, maldita sea, yo cuando sea grande quiero ser yaqui, ¿sí? Porque allí hay una historia fascinante, hay una épica, como pocas veces en la historia de México uno ha encontrado, ¿sí? Yo que he seguido de cerca y apasionadamente la épica de la División del Norte villista, aquí encuentras una épica monumental, comunidades organizadas en rancherías, combatiendo hombres, mujeres, niños, viejos, replegándose de la zona del río hacia las montañas del Bacatete una y otra vez, y siempre con el mismo argumento, que la tierra es nuestra, que los soldados se vayan, y les dicen, se la repartimos, y los yaquis contestan, no, la tierra es comunal, me vas a repartir mi tierra. ¿Y de dónde surge esta voluntad de expolio? Ese es el retrato del porfirismo. Sonora tiene la desvirtud, como la tendría la mayoría de los estados de la República en esta época, de hacer una conjunción entre militares salidos de la guerra contra el imperio, ¿no?, a banquerillos, oportunistas, comerciantes, negociantes, que constituyen una casta, la casta de los varones sonorenses. El término no es mío, creo que es de Aguilar Camín, que es lo único bueno que tiene en su libro, el término. Entonces me lo pedí prestado. Y entonces lo que tienes es esta casta de los varones empujando. ¿Y cuál es su idea de progreso? Su idea de progreso es desposeer a los yaquis de sus tierras, invitando además a las compañías transnacionales como la Richardson a hacer la fragmentación y el trazado de canales para irrigar las zonas vecinas al río. Y esta es su obsesión. Todos los generales que participaron en la guerra de Sonora, todos, excepto dos, uno de ellos porque era tan salvaje que la cabeza no le daba, que fue el machetero, y otro de ellos Reyes, porque era un tipo dentro de su mentalidad fascistoide o prefascistoide, era honesto. Todos los demás se hicieron millonarios en la guerra yaqui. Se hicieron millonarios Torres, se hizo millonario Lorenzo Torres, se hizo millonario el vicepresidente luego Ramón Corral, se hizo millonario Otero, todos, grandes haciendas, ¿sí? Y empieza a ver el retrato de una oligarquía voraz y rapiñera, que lo único que quiere es comercio, pero además de una guerra profundamente desigual. El ejército mexicano llega a tener, no sé si una quinta o una sexta parte de todo el ejército nacional estacionado en Sonora, cañones, ametralladoras,
combatiendo una tribu que tiene armas de fuego a razón de una por cada 20, 40 o 50 hombres en combate, donde hay detrás de un tirador hay alguien esperando que muera para tomar su fusil, y ese tirador puede tener 7, 8, 10 balas, porque no hay producción de balas, y puede estar armado con una mala escopeta, con un rifle de chispa, frente a los Mausers de 7 tiros que trae el Ejército Federal, y aún así 40 años de resistencia. Es verdaderamente increíble, y tienes que leerlo con mucho cuidado, porque los partes militares engañan y mienten, y tienes que establecer la realidad del hecho. 200 yaquis combaten contra el ejército, 80 muertos, ¿sí? Ahí están los cadáveres, los contaron. El ejército traía 300 hombres, ¿sí? Recuperan 8 fusiles en 80, 1 de cada 10. Entonces quiere decir que están combatiendo al ejército 1 de cada 10 armado con arma de fuego. La distancia del tiro de arco y flecha con un poco de suerte son 40 metros. Pedirle más a un arquero es pedirle que sea Robin Hood, ¿sí? Tienen que dejar que se aproxime. La resistencia además es heroica. Hay historias de una ranchería compuesta por 200 yaquis, en la cual hay 40 o 50 combatientes, el resto mujeres y niños, que hace que el ejército la persiga durante 6 meses y no los agarra, y chocan contra ella 20 veces, y siempre el mismo método. 8 o 9 guerreros frenan al ejército armado, ¿sí? Mientras el resto sigue replegando, y una y otra vez, y de esos 8 mueren, o los 8, 5, 4, y encuentran unos documentos que, leídos con mentalidad crítica, son un retrato de lo que es una guerra popular. Encuentran la historia de un yaqui que trabaja 2 meses en una hacienda aquí en la vecindad de Hermosillo, ganando la mitad de lo que gana un peón normal, y ese yaqui con el dinero que gana se va y cruza el desierto, llega a Arizona, cruza la frontera y se compra 8 balas y regresa al Bacatete para dárselas a la guerrilla. O sea, no estás hablando solo de los combatientes, estás hablando de un pueblo entero en armas. Algo que es particularmente sorprendente es que el ejército, a lo largo de la campaña de los 40 años, trata una y otra vez de crear infiltrados, de comprar, y lo logra muy pocas veces. Lo logra con uno de los lugartenientes de KGB, lo logra, pero muy pocas veces. En general, leen las listas de los presos que están sometidos a tortura y no rajan, se autoinculpan. Sí, yo tenía una escopeta y anduve en la sierra. Sí, yo, pero nunca dan información. Entonces tienes la historia gloriosa, monumental, de una guerra popular basada en una operación de expolio, rapiña e injusticia. Es, conforme vas escribiendo el libro, el corazón se te hace chiquito, la emoción. No puedes escribir libros de historia como estos sin emociones. La objetividad sí, absoluta. No mientas, no cambies, no desinformes, no introduzcas literatura, pero al mismo tiempo transmite al lector la sensación de lo que estás contando, escribiendo y viviendo. Y esto no se había transmitido. Insisto, hay un montón de trabajos bien interesantes, historiadores locales, que para mí fueron una aportación y que utilicé, con algunos mantuve diálogos por escrito muy enriquecedores, pero la dimensión del fenómeno no estaba valorada, porque además el fenómeno tiene una segunda cara, que es a partir de 1902 o 3, aunque hay antecedentes, empieza a montarse un genocidio. O sea, el gobierno porfirista, aliado con los varones sonorenses, Corral y en la vicepresidencia, acepta que la única solución a esta guerra popular que ellos tienen es asesinar a los yaquis, masacrarlos como etnia, como identidad, acabar con ellos. Y la tribu, que un día llega a tener 30.000 habitantes, es reducida en 5 años a menos de 7.000, de los cuales están desperdigados por el territorio nacional más de 2/3 partes. Y es una operación de masacre de niveles equiparables a la del nazismo en la Alemania y en la Europa dominada por el fascismo pre y
durante la Guerra Mundial, o el asesinato masivo de los armenios por Turquía en 1912, 14, 15, o los asesinatos masivos en África durante el siglo XX. Estás hablando de un exterminio del 70%, exterminio, más las barbaridades que se cometen. Y empiezas a tratar de construir con toda la pedacería el panorama del exterminio. Primero matanzas, ¿sí? Una y otra vez. Luego capturas indiscriminadas y masivas de combatientes y no combatientes. Luego el transporte desde la zona yaqui hasta Guaymas, a pie. Epidemia de viruela, hambre, heridas no curadas. Y va quedando una parte muriéndose por el camino. Los niños separados de sus madres, las familias divididas, los niños entregados a hacendados para que trabajen como sirvientes en Hermosillo, ¿sí? De ahí a Vapor hasta Sinaloa hay 2 narraciones por lo menos de yaquis arrojándose al mar en zona de tiburones para no vivir la esclavitud, ¿sí? De ahí ferrocarril, la caminata de la muerte a Jalisco, hasta un paradero de tren en el estado de Jalisco. Fui al paradero de tren y los campesinos les decían, bueno, pero aquí hubo un paradero de tren donde traían los yaquis. Los campesinos decían, no, bueno, sí. Y enseguida notas, cuando estás hablando con testigos, como hay algo que ocultar. Pues claro que hay algo que ocultar. A 200 metros del paradero hay un osario a cielo abierto, le rascas y salen los huesos. La comunidad tiene miedo 100 años después de la masacre. Los meten en trenes en Jalisco, los mandan a la Ciudad de México. En la Ciudad de México los trenes llegan de noche para que nadie hable de ellos. Son tratados en vagones de ganado. Al momento de abrir los vagones hay muertos y hay heridos que hay que sacar. De ahí nuevamente en la noche, transportados a Veracruz. En Veracruz llevados por vapor a Campeche, ¿sí? Y en todo el camino muertes y defunciones y asesinatos y fusilamientos masivos. Y en Campeche Porfirio Díaz restablece la esclavitud que había abolido Hidalgo 100 años antes. Un pariente de Díaz es uno de los que está en el gran negocio de vender esclavos ya. Se le venden a las haciendas de Valle Nacional en Oaxaca, a las haciendas enequeneras de Yucatán. Promedio de vida de un yaqui en esas haciendas, 3 años los que duran más. ¿Cómo llamas a eso? Digo, el que se atreva a decir que eso no es un genocidio, vámonos hablando del frente, ¿sí? Porque en el blanqueo de la historia porfirista nadie ha querido decir que este país hubo un genocidio y que este genocidio se hizo contra las comunidades yaquis, con la mirada apática del resto del país que miraba a otro lado, excepto los grandes rebeldes. Los únicos que señalan el tema son los magonistas, y gracias a ellos John Kenneth Turner puede documentar la parte más potente de su reportaje en México Barrio. ¿Y ahora nos quieren blanquear a Porfirio? No, bueno, era dictador, pero trajo el progreso, hizo muchas millas de ferrocarril. Este discurso que hoy se reproduce en los discursos de Peña Nieto, el progreso, sí, claro, el desarrollo económico del país, es un discurso porfirista. Los países no se desarrollan contra los ciudadanos, contra los bienes nacionales y en favor de oligarquías, negociantes y corruptos que viven el proceso. Contar esta historia se volvía un tema de actualidad apasionante. Había que contarla. Entonces, bueno, me vi obligado a distraer las horas que dedico a hacer mítines, a ir a manifestaciones, a escribir novelas policíacas, a contar la historia de los yaquis. Y me siento muy orgulloso, profundamente orgulloso de haber escrito este libro. Me siento emocionado cuando hablo de él. Fui a presentarlo ante 3,000 triquis en una asamblea en Oaxaca y se los conté. Y al final se acercó una bola de mujeres triquis con sus bellísimos vestidos rojos y me dijeron, no, qué chingones los yaquis. Son de allá, de por allá, ¿no? Y yo dije, sí, son de allá, de por allá. No, qué chingones. Cuando los vaya a ver, díganles, no, pero ellos son del siglo XIX. Digo, no le hace, nosotros también, dijo la compañera.
Lo presenté en Monterrey ante 400 o 500 estudiantes y les dije lo que pienso y lo que les voy a decir ahora. O sea, no es que los yaquis no es una historia solo de los yaquis de hoy, es una historia comunal, tribal de ellos, pero también es tuya. Forma parte indiscutible de la historia nacional y tenemos que decir, como hemos dicho tantas veces, todos somos yaquis ante el genocidio, ante el intento de robarles su tierra, ante el intento de masacrarlos, ante la idea de la falsa modernidad. Nos quedan decenas de tareas pendientes. La lista es casi interminable de lo que hay que corregir, arreglar, parchar, tapar el agujero que este país ha estado construyendo a partir de malos gobernantes, neoliberales corruptos y tarados, semianalfabetas funcionales. Pero entre las cosas que hay que reconstruir es una noción de patria basada en una historia común. Somos los que queremos ser y por lo tanto somos los herederos de un hidalgo no descafeinado que traducía a Molière. Somos los herederos de un Villa que cabalgaba con 40,000 hombres al mando de la División del Norte para hacer pomada, ¿sí?, a los federales en Zacatecas. Somos los descendientes de Cajeme, de Tabiate, de Chivalame. Nosotros somos eso, por decisión propia. Uno no elige a sus padres, uno no elige a su novia solo a veces, uno siempre tiene un primo pendejo, esto es estadística, no falla. No hay mexicano que no tenga un primo o una prima pendeja. Pero uno sí elige a sus héroes, ¿sí? Uno elige su conexión con el pasado, uno crea su construcción de patria. Y cuando en nuestras peores noches el Fondo Monetario Internacional, la nueva ley de Hacienda, nos amenazan con restarnos un poco de oxígeno, con quitarnos vida, pues va a aparecer Cajeme ahí, fusil en mano, para frenarlo, y Villa caballo blanco, Hidalgo con pistolón, diciendo: yo te cuido los sueños, mijo, mija. Hemos ganado ese derecho. La batalla por la historia es una batalla política de intensidad cada vez más fuerte y tenemos que influir para que en las escuelas no haya más aburridas ceremonias patrias, para que nuestros hijos se apasionen con las historias del pasado, para que revivamos esta idea de que el pasado es una zona repleta de calor que alimenta lo mejor, las mejores esperanzas, las mayores entregas, las voluntades de libertad más potentes. Creo que tenemos derecho a eso, que nos lo hemos ganado en este país. Muchas gracias. Su opinión, alguna duda que tengan. ¡Ey, güey, catatome! Tenemos, señor organizador, ¿qué? Tenemos 10 minutos, quinque, o ya es de noche y ya nos vamos. Democracia popular en acción, compañeros. Sí, al final firmo todo lo que quieran. Total, para mí solo son las 12 de la noche, ¿no? ¿Seguimos hablando de historia? Entonces les voy a contar historias para que se los lleven a su casa en calientes. Una de mis historias favoritas, investigada a lo largo de los años y recogida en un libro que se llama El cura Hidalgo y sus amigos,
es la historia de los negros de Galeana. Mi general Hermenegildo Galeana, uno de los mejores guerrilleros que ha dado la historia de México, a mano derecha de Morelos, decidió hacer su escolta en guerra contra el Imperio Español con negros y marrones, por dos razones. Primero, porque los tenía a la mano, estaban en las montañas de Locoyes Guerrero, y segundo, porque eran negros huidos de la esclavitud y trepados en las montañas. Habían huido de ser esclavos en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México, de ser sirvientes en las casas de los ricos. Y estos negros ariscos, rebeldes, que habían huido de la esclavitud, se fueron a vivir en comunidades indígenas, donde hay una mezcla. A la fecha es chingoncísimo porque subes la Sierra de Guerrero y de repente te encuentras una comunidad donde tocan tambor de balsa, igual que en el Congo, ¿sí? Y donde hay un chingo de bebones, ¿no? Y negros muy negros. Y entonces estos negros y marrones, cuando los capturaban los gatupines, estaban sujetos a doble pena de muerte. Primero los mataban fusilándolos porque eran negros huidos de la esclavitud, y luego los ahorcaban porque eran insurgentes. Entonces no tenían nada que perder. Entonces Galeana, con gran sabiduría, eligió a 50 negros de las montañas como su escolta personal. Iban armados con el machete suriano, que es un machete como de esta altura, de filo de un solo lado, y que al final tiene una cabilla para recoger la paca de algodón o la paca de caña, ¿no? Que tiene filo sobre un solo lado y que es un arma terrible en manos de un hombre fuerte, porque te partes, te vuelven dos de un machetazo. Entonces, en uno de los momentos de la guerra, Galeana estaba siendo perseguido por las huestes de un grupo de caballería al mando de un brigadier gatupín apellidado Garrote. Entonces, perseguido por las caballerías de Garrote, llegó a las márgenes del Mezcal. Y en las márgenes del río Mezcal tendió su hamaca de este lado del río, mandó dos propios a avisarle a los hermanos Bravo que estaba ahí que lo hicieran fuerte, que lo apoyaran en el combate contra los Garrote y sus tropas, y le dijo a sus 50 negros: pues échense una bañada, muchachos. Nomás que eran negros de cerro, no eran negros de mar, entonces no sabían nadar. Entonces los negros de Galeana se metieron en lo bajito, clavaron el machete en la arena, se pusieron en cuclillas y ahí agarraditos del machete, pues dejaban que la corriente les diera vueltecitas. El que se apendejaba se soltaba el machete, se lo llevaba la corriente y no sabía nadar, entonces estaban agarradazos del machete clavado en la arena. Entonces la imagen es idílica. Imagínense, Galeana tendido en su hamaca, el río, 50 cabecitas de negros agarrados de su machete ahí. En esos momentos suenan los clarines. Lo que les estoy contando es estrictamente cierto. Hay dos fuentes que narran la historia. De repente suena el clarín de combate y aparece la caballería de Garrote del otro lado del río. Y avanzan. ¿Y qué ocurre? De la nada se levantan 50 negros encuerados con unos 20 malvetones de este lado. Y los gatupines se cagaron. Literalmente, dieron la vuelta. De regresar ante el espectáculo. Bien. Eso le dio tiempo a los hermanos Bravo a llegar y persiguieron a los gatupines hasta Chilpancingo. Estoy en las márgenes del río Mezcal buscando un lugar. Sí, esta historia está viva, la tocas, chica. Cuando estuve en la tumba de Cajeme me pegó el pinche corazón de que aquí lo mataron, de la chingada. Estaba viendo a ver si veía alguno, pero no había federales por ahí. Y entonces, bueno, estoy en las márgenes del mezcal y buscando ahí el recodo del río, y llega un campesino con su burro. Típica historia para escritor de novelas. Y entonces, buenas, ¿cómo está usted? Era el maestro del pueblo.
y era un maestro extraordinariamente culto, y empezamos a hablar de historia de México, y sabía la historia de los Pintos, que es la rebelión contra Santana que se produce en la misma zona, y de repente me dice: ¿y usted entonces qué anda haciendo? Soy historiador, estoy buscando el lugar donde estaban los negros de la escolta de Galeano. ¿Se sabe usted la historia? Me dice: sí, cómo no. Y le digo: ¿y se cuenta mucho por aquí esta historia? Me dice: reteando. Puta madre, el único pinche loco del pueblo, y me tocó a mí. Y me dice: pero no fue aquí, joven. El río ha cambiado porque lo empresaron, me metieron presa, y el recodo no es este, el recodo es 100 metros más para allá. Me llevó, me dijo: aquí era el recodo, aquí estaba el bosquecito, ya no está, donde tendió su hamaca Galeana, y aquí estaban los negros. Les tendía la mano y yo veía las 50 cabecitas ahí moviéndose en el agua. Y le digo: y bueno, ¿y qué se cuenta por aquí? ¿Qué cuentan las comunidades? Me dice: no. Y total que no sabía qué hacer. Insisto, pero lo platican. Sí, Roberto. Y le digo: ¿y qué platican? Dice: no, joven, es que aquí somos muy léperos. Y entonces me vi obligado a dar una explicación anexa. Le dije: mire, yo soy historiador, pero soy súper lépero. Estudié en la secundaria 4 en la Ciudad de México, donde a las 7 de la mañana llegabas a la puerta y estaba el merenguero y el prefecto. Y para que te dejaran entrar, tenías que alburear a los dos. Si no, no pasabas. De aquella época conservo algunas de las fórmulas que me parecen más kafkianamente ilustradas del lenguaje mexicano, como por ejemplo: te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro. Me parece de un barroco insuperable, ¿no? Entonces ya el maestro ya se rindió. Lo bueno es que aquí, pues aquí decimos: garrote contra garrote nos la pelaron. La historia tiene gracia y es bien bonita, pero lo que me cautivó es la fórmula. No es garrote contra garrote, se la pelaron. Es garrote contra garrote, nos la pelaron. Eso es historia, compañero. Bien, no tenemos mucho tiempo porque el maestro tiene que descansar, se va mañana súper temprano. Entonces, algunas preguntas sobre, yo sé que hay mucha inquietud sobre yaquis, ¿no? De hecho, entonces no sé si hay preguntas para ya cerrar con una sesión de preguntas sobre el libro. ¿Hay por ahí? Gracias. Sí, venimos de Vica. Más que pregunta, lo que yo quiero humildemente es un comentario respecto a algo que me llamó mucho la atención de su libro. Muy buen libro, yo les invito a leerlo. Les quiero leer una parte que a eso va mi comentario, una parte del libro que dice: la palabra yori define a todos los extraños, los ajenos, los blancos, criollos, mestizos, anglosajones, europeos. Yori, el que no respeta. Esto me lleva a algo que yo vi hace no mucho tiempo, de un fotógrafo, Harold Huey, que fue a investigar a la tribu Lakota, y él comenta un concepto muy similar a lo que es el concepto yori que utiliza la tribu Yaqui, y es washishu, que significa aquel que guarda la mejor parte de la carne para sí mismo, en otras palabras, codicioso. A lo que quiero llegar es que yo a todos los presentes quiero invitarlos a que no sean yoris, los que no respetan, no sean huachichus, los codiciosos, los que guardan la mejor parte para sí mismos, la mejor parte de la carne, y a que sean yaquis. Y pues la solución al conflicto que hay en el pasado y en el presente
o que pueda haber en el futuro es que el gobierno regrese la tierra y el agua. Listo. Vamos a respetar porque hay mucha gente, ¿sí? Es que hay mucha gente que está buscando el micrófono para hacer las preguntas. Sí, buenas noches. No quiero pensar que no sé que se malinterprete la pregunta, ¿no? Que voy a hacer. Pero ahorita regresando a lo del porfiriato. Obviamente antes de que llegara Porfirio, pues en las épocas liberales hubo muchas guerras, la independencia hasta el 21, la de Texas en los 30, luego la corriente con Estados Unidos, luego la reforma. Entonces ya cuando llegó Porfirio, él junto con José Limantur pues tuvieron el primer superávit en México. O sea, yo lo pregunto de una manera crítica. Si usted piensa que si en un supuesto que los liberales hubieran seguido en el poder, hubiera habido el mismo progreso que con Porfirio Díaz, en el sentido de que muchas veces yo pienso que en este país se tiene que meter mano dura, no en el sentido como hizo Porfirio Díaz, yo no estoy obviamente de acuerdo con eso, sino que en su cabeza loca, pues para progresar el país yo creo que fue la idea que se le ocurrió. Entonces mi pregunta más o menos es, si usted piensa que los liberales, si se hubiesen mantenido en el poder, hubieran tenido el progreso que hubo con Porfirio Díaz. Yo lo traigo igual. El problema es que hay una ruptura en el mundo liberal. Desde el inicio de las leyes de reforma, que tienen como pretensión liberar capital muerto en manos del clero, el proyecto liberal entra en contradicción con las comunidades indígenas, no de manera directa sino indirecta, en la medida en que muchas comunidades indígenas que están atrapadas en una estructura clerical mantienen tierra comunal, y en la lógica económica del liberalismo juarista, el mejor, el más liberal, ¿sí? El progreso viene por el camino de la creación de un país de pequeños propietarios, el desarrollo de la industria y del comercio, liberando y matando a los tres grandes enemigos del liberalismo son los agiotistas, o sea, los banqueros, que han estado practicando una expoliación sistemática, negocios turbios por todos lados, ejemplificados en la figura de Jecker, la iglesia, que mantiene una estructura feudal y además que interviene en la vida diaria de la nación de una manera cruel. Piensa, por ejemplo, que en la Ciudad de México, para morirte tenías que pagarle a la iglesia que te enterrara, para nacer tenías que pagarle a la iglesia que te bautizara, para casarte tenías que pagarle a la iglesia que te casara. No hay registro civil previo a las leyes de reforma. Pero no solo eso, en aquella época era válido el secreto de confesión cuando estás agonizando, de tal manera que, como hay casos, no uno, muchos documentados, el cura que te confesaba minutos antes de tu muerte decía, y en extrema situación, el hoy difunto decidió heredar sus bienes a la iglesia de los carmelitas descalzos y chingarse a sus dos hijas, ¿no? Y esto era válido legalmente en la época de la dictadura de Santana. Pero no solo eso, piensa que el 80% de las casas en renta en la Ciudad de México eran propiedad del clero, colega. Estás hablando de un clero con una estructura agiotista que domina la vivienda urbana. Entonces, generales, banqueros, y son las tres castas que desde el punto de vista del proyecto liberal juarista impiden el crecimiento de México. El juarismo no tiene una política hacia las comunidades indígenas. El juarismo, a pesar de que algunos de sus cuadros más brillantes son de origen indígena, el Nigromante, el propio Prieto, a pesar de otros como Melchor Ocampo son asombrosamente empáticos con las comunidades tarascas, a pesar de otros como Ramírez, que son radicalmente indigenistas, el juarismo como entidad no tiene una política hacia las comunidades indígenas, ni tiene una política de desarrollo socialista comunitario, tiene una política de libertad democrática a ultranza, y es la que practica.
juarismo se rompe de repente a la muerte del Lerdo, Juárez, y la toma del poder por Porfirio, y aparece su cara más negra, que es la del liberalismo económico vinculado al proyecto dictatorial. Tardará mucho tiempo en reaparecer la cara blanca del juarismo y reaparece en el magonismo. El magonismo originalmente es el partido liberal mexicano, heredero de los ideales de la izquierda juarista, ¿sí? Y entonces lo que queda es el concepto porfiriano de desarrollo. Y el concepto porfiriano de desarrollo es mano dura, represión, imposición, apertura al capital extranjero y el grito de enriqueceos a los nuevos grandes terratenientes que salen de la desamortización de los bienes del clero. ¿Sí? Es muy curioso, la desamortización es muy chistosa, porque la iglesia utilizaba frecuentemente prestamistas. Cuando estos bienes pasan a propiedad del Estado, el prestamista dice, no son de los capuchinos, son míos, están a mi nombre. Y aparece una nueva casta de latifundistas. Ahí se vinculan generales, nuevos latifundistas, ¿sí? Grandes comerciantes y prestanombres o propiciadores de la intervención extranjera, del capital inglés, francés, norteamericano, sobre todo. Entonces, el modelo de desarrollo porfirista es un modelo a costos verdaderamente altos. O sea, sí, tendieron un ferrocarril, había tranvías en Oaxaca. Órale, benditos sean los tranvías de Oaxaca. Y luego, y había un ferrocarril que iba de las minas de Cananea o la zona minera del cobre, un proyecto de ferrocarril hacia el norte. O había una intención de introducir el riel como mecanismo de transporte. Pero todo el proyecto sistemáticamente está hecho contra las comunidades más pobres. Piensa que el México de 1890 es un México con un 70% de comunidades indígenas, monolingües además. Y el desarrollo porfirista no solo no las toca, las reesclaviza de manera directa, como los yaquis, con mecanismos de expolio, o de manera absolutamente directa en las haciendas como peones acasillados, con tienda de raya. Entonces, la idea de que el progreso es que haya un ferrocarril es una idea que solo puede estar en la cabeza de alguien que es accionista del pinche ferrocarril. Como tú no eres accionista de los ferrocarriles porfirianos, no puedes entender el progreso como eso. Hoy el discurso vuelve, retoma, el discurso del liberalismo económico asociado con la corrupción. Hoy se dice, no, progreso es nuevas técnicas en la extracción de petróleo. Y la pregunta es, ¿quiénes han estado formando compañía hoy para quedarse con la extracción petrolera, que es constitucionalmente propiedad de la nación? Ex directores de Pemex, exfuncionarios públicos, parientes y amigos ligados con empresas norteamericanas y transnacionales. ¿Sí? Eso es progreso. Van a crear muchos empleos, dicen. La última vez que dijeron van a crear muchos empleos fue con la ley laboral. ¿Sí? Lo único que hicieron fue liberalizar el mercado laboral, permitiendo que desapareciera el séptimo día, las vacaciones, el aguinaldo, el despido de 20 días y 3 meses por año, perdón, de 3 meses y 20 días por año trabajado. Hoy están contratando por todos lados en esta ciudad, están contratando de lunes a jueves, despidiéndote el viernes, recontratándote el domingo, para que dentro de 5 años no tengas un solo día de antigüedad, no tengas seguro social, no haya pago de séptimo día. Eso es liberalizar el mercado. Y además, ¿saben qué? No solo son neoliberales y corruptos, son altamente ineficientes, porque el resultado es que de los 400,000 empleos que dijeron que iban a crear, en el primer año de la ley laboral han creado menos 100,000 empleos, chinga, además brutos además. Compañeros, tiene su madre el progreso. A esos no lo queremos, a esos
Queremos que los productores plataneros de Veracruz lleguen a vender su plátano en las ciudades a 3 pesos y no a 11 como está llegando a través de los 8 que se come el Walmart, hombre. Eso es progreso. Progreso es la conexión entre los creadores y los ciudadanos. El verdadero libertad de comercio es acabar con los intermediarios que no producen ningún tipo de riqueza, ¿sí? Entonces revaloremos las ideas de progreso. Progreso es que un barril de petróleo refinado en México, ¿sí?, en lugar de mandarlo a refinar a Houston, a Dallas, como hoy se está haciendo, ¿sí?, aumenta su valor un 30 o un 40%, y eso es dinero de la nación. Eso es progreso, eso es creación de empleo. Crear 5 refinerías en México para que no vendamos crudo, sino vendamos gasolina, eso es progreso. Progreso es la defensa de la nación. Y hay pestes contra Peña Nieto, contra el gobierno porfiriano. Me queda hablar mal de los panistas, pero eso hablan ellos solos. Una pregunta más y terminamos con la presentación. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Soy padre de uno de los niños que perdió la vida en la guardería ABC hace ya 4 años. No he tenido la oportunidad de leer su libro. Sin embargo, una amiga me comentó sobre unos nombres, bueno, más bien apellidos que vienen en su libro, y necesito saber que si esas personas que vinieron y propiciaron este genocidio a la tribu yaqui, dieron como descendencia a todas estas personas que por la misma corrupción causaron la muerte de 49 niños. No tengo respuesta. Y además tenemos que ser muy cautelosos en esto. Los hijos no son responsables de los pecados de sus padres, compañeros. No podemos señalar con el dedo a alguien porque se apellide Torres y sea descendiente del genocida, ¿sí?, porque él ha hecho su vida más allá de las maldades de sus padres. Lo que sí sé es que aquí se construyó una oligarquía y se construyó sobre el expolio de las comunidades yaquis. Es dinero maldito, ¿sí? Pero seamos muy cuidadosos cuando señalamos con el dedo, porque nadie es responsable de los hechos de sus abuelos y sus padres. No todo el mundo tiene la suerte de venir de una familia de honestos proletarios asturianos como yo, de socialistas. No podemos señalar el pecado al que no lo tiene. Lo que sí podemos decir es que en esta ciudad hay escuelas con nombres de los genocidas, hay calles con el nombre de los genocidas. Vamos quitándolas, ¿no? Cuando se dice Pesqueiro, se dice gobernador liberal que combatió a la intervención francesa, y hay que añadir y asesino de indios, ¿no? Agradecemos muchísimo la presencia del maestro Pablo. Gracias, doctora Karen Mosillo. Gracias a todos ustedes. Les recordamos que la feria sigue todos los días. Vamos a estar aquí. Muchísimas presentaciones, conferencias. Los invitamos a seguir visitándonos aquí a la Feria del Libro de Hermosillo 2013. Pues a ver si alcanzamos. A su lado derecho hay una puerta de salida.